Hola, ¿alguna vez has escuchado un término médico que suena tan complicado que te asusta un poco solo de oírlo? Quizás tu médico te ha dicho que tienes prolapso de la válvula mitral y tu mente se ha llenado de preguntas y, por qué no decirlo, de un poco de preocupación. Si es así, respira hondo porque hoy vamos a descubrir juntos qué significa realmente este nombre tan imponente. Y te adelanto una buena noticia. Para la inmensa mayoría de las personas no es un problema grave de salud. De hecho, vamos a ver que entender esta pequeña peculiaridad de nuestro cuerpo puede ser hasta interesante. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero responder a la primera pregunta que seguro te estás haciendo. ¿Y por qué tengo yo esta? La respuesta es muy tranquilizadora. La mayoría de las personas con prolapso de la válvula mitral nacieron con él. Es una característica con la que se nace, no una enfermedad que se coge y a menudo se presenta en varios miembros de la misma familia. Así que, en lugar de verlo como un problema, piénsalo como un rasgo particular de tu corazón. Hoy vamos a conocer una de sus piezas más importantes. Para entender qué es un prolapso, primero tenemos que hablar de las válvulas cardíacas. Imagina que tu corazón tiene 4 puertas internas, como unas compuertas que solo se abren en una dirección. Su única misión es asegurarse de que la sangre fluya siempre hacia adelante, sin retroceder. La válvula mitral es una de esas 4 puertas, concretamente la que separa la cavidad superior izquierda de la cavidad inferior izquierda del corazón. Con cada latido, esta puerta se abre para dejar que la sangre pase de una cámara a otra y justo después se cierra de forma hermética con un sello perfecto para que el corazón pueda bombear esa sangre con fuerza hacia el resto del cuerpo. Es un baile perfectamente sincronizado. Pero ¿qué ocurre si esa puerta no encaja siempre a la perfección? Aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy. En el prolapso de la válvula mitral, las aletas de esa puerta, que se llaman valvas, son un poquito más flexibles, un poco más flojas de lo normal. Por eso, al cerrarse, en lugar de quedar completamente planas, se abomban ligeramente hacia atrás. Ahora, antes de que te imagines lo peor, quiero que te quedes con la idea más importante de todas. La mayoría de las personas que tienen esto no sienten absolutamente nada y no tienen ningún problema derivado de ello. Simplemente, su válvula tiene una pequeña particularidad. A veces, solo a veces, si esa puerta floja no sella del todo bien, puede dejar que una cantidad muy pequeña de sangre se filtre hacia atrás. A eso los médicos lo llaman regurgitación. Así que prolapso es tener la válvula un poco flexible y la regurgitación se produce cuando esa flexibilidad permite una pequeña fuga. Probablemente estés preguntando, ¿y cómo podría saber si tengo esto? Pues es una excelente pregunta porque la mayoría de las personas con prolapso mitral no tienen ni un solo síntoma y a menudo se descubre por pura casualidad en una revisión de rutina. Tu médico, al escuchar tu corazón con el fonendo, puede oír un sonido muy característico, un pequeño chasquido o un soplo que es como un silbido suave que hace la sangre al pasar. Si hay sospecha, la prueba definitiva es un ecocardiograma, que no es más que una ecografía del corazón que permite ver cómo se mueven sus paredes y, por supuesto, cómo abren y cierran sus válvulas. En los casos en que sí hay síntomas, estos suelen ser leves y pueden incluir palpitaciones, es decir, esa sensación de que el corazón late fuerte o se salta un latido, algo de fatiga, mareos o una ligera falta de aire e incluso a veces cosas que no asociarías directamente con el corazón, como una tos persistente o ansiedad. Muy bien. Ya sabemos qué es, cómo funciona y cómo se detecta. La siguiente pregunta lógica es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el plan de acción? Pues te va a gustar la respuesta. Para la mayoría, el plan es increíblemente sencillo, no hacer nada, más allá de los chequeos regulares que te indique tu cardiólogo. No se necesita ningún tratamiento específico.
Si eres de las personas que sí tienen síntomas o una regurgitación un poco más significativa, existen soluciones muy eficaces. Por un lado, hay medicamentos que no curan la válvula, pero son fantásticos para aliviar los síntomas y ayudar al corazón a trabajar más cómodamente, como las pastillas para la tensión y los diuréticos. En los casos más importantes, que son los menos comunes, se puede plantear una cirugía. Y aquí la prioridad es siempre intentar reparar la propia válvula. Conservar tu propio tejido es la mejor opción siempre que sea posible por dos motivos muy importantes. Es menos probable que la reparación debilite el músculo del corazón y también disminuye el riesgo de sufrir una infección cardíaca. Pero recuerda, esto es solo para una minoría de los casos. Lo más interesante es que, más allá de lo que pueden hacer los profesionales sanitarios, tú tienes el papel principal en esta historia. Hablemos de lo que puedes hacer en tu día a día. No es una lista de prohibiciones, sino una invitación a mimar tu corazón. Empecemos por la sal. La sal actúa en el cuerpo como una esponja, atrapa el agua y puede hacer que te sientas hinchado. No se trata solo de quitar el salero de la mesa. La mayor parte de la sal se esconde en los alimentos procesados y en la comida de restaurante. Leer las etiquetas es una buena idea y tu corazón te lo agradecerá. Mantente activo. A veces, por miedo, tendemos a dejar de movernos, pero tu corazón necesita ejercicio. Caminar, nadar o montar en bici son opciones fantásticas. Al mantenerte activo, además, notarás antes cualquier pequeño cambio en tus síntomas. Escucha a tu cuerpo, él es tu mejor guía. Y ahora, un consejo que te sonará extraño, pero es ciencia pura. Ten una buena higiene dental. ¿Qué tiene que ver la boca con el corazón? Mucho. Usar cepillo e hilo dental ayuda a mantener las bacterias a raya y fuera de tu torrente sanguíneo, reduciendo aún más el ya de por sí bajísimo riesgo de una infección en el corazón. Por último, un truco muy útil es pesarte cada mañana, después de ir al baño y antes de desayunar. Si notas un aumento de más de 1 kilo de un día para otro o de más de 2 kilos en una misma semana, podría ser una señal de retención de líquidos. Anótalo y llama a tu médico. Es una información muy valiosa. Como ves, un nombre que al principio podía sonar tan preocupante, prolapso de la válvula mitral, puede transformarse simplemente en un recordatorio para escuchar a tu cuerpo, para cuidarte un poco más cada día. Este diagnóstico no es una sentencia, ni mucho menos. Es una invitación a formar el mejor equipo posible con tus médicos para mantener esa maravillosa y perfecta máquina que es tu corazón funcionando de la mejor manera durante muchísimos, muchísimos años. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.